digamos, eso nos daría la forma más fácil de verificar en algo simple si estamos bien, pues dónde están los ejes, ¿no? Aquí estoy en el origen y aquí estoy, si se fijan las coordenadas, no estoy en X ni Y, estas son 0 y solamente estoy en Z, ¿no? Y la distancia de Z es D para el primero. Y para el segundo, con respecto al origen, pues tengo, en X no tengo nada, X está saliendo de la página, X está saliendo, me estoy moviendo en Z y para el segundo y me estoy moviendo en Y. Entonces tengo 0, D2, D1, que corresponde pues a lo que calculamos. Ya si en esas partes simples tienen problemas, hay algo metieron mal, ¿no? Entonces hay que verificar qué pasó con las matrices de rotación, seguro están mal. Y aquí está, bueno, lo que decía, ¿no? Es el origen del eje fijo, el eje 1 y el eje 2. El jacobiano, entonces, que relaciona la velocidad del efector final, que es el que estoy calculando, ya lo saben ustedes, ¿no? Con las velocidades articulares se obtiene pues, de esta forma, ¿no? Porque nada más hay rotacionales. Este es Z0, Z1, Z0 es 0, 0, 1, como dijimos, y Z1 es R1, 0, la matriz de rotación 1, 0, por Z0. Pero R10 es esta por Z0, les vuelve a dar, no les vuelve a dar, les da 0, 1, 0. Entonces, ¿qué más nos falta? Bueno, ya tenemos Z0 y Z1 y por lo tanto ya tenemos el jacobiano, ¿no? JW es 0, JB es este que acabamos de calcular, que es este, y entonces la velocidad o del efector final con respecto al origen, al marco inercial, es este jacobiano multiplicado por las velocidades en cada una de las articulaciones. Tendría que entonces 0 en X, no me muevo en X, X decíamos está saliendo de la página, no me estoy moviendo allí. Q2 en la dirección de Y, ¿cuál? Sí, y Q1 en la dirección de Z. Y ya, si se quieren, para algo tan simple, pues tomen, ¿dónde está el efector final? Pues está en esta posición, ¿no? Esta es la posición del efector final, que es del segundo eje. Si esta es la posición, pues yo le puedo tomar la derivada directamente. La derivada con respecto a t, la derivada de la posición me da la velocidad, y entonces la derivada de la posición sería la derivada de este punto con respecto a q por q punto, y me daría exactamente esto que está aquí, ¿no? Y esto, pues evidentemente que tiene que ser igual a este. Claro, esto nomás lo podemos hacer en casos tan simples como este que hicimos ahorita, ¿no? Ya en uno más complejo, pues no es tan fácil, puedes verificar cuál es la forma de la posición del efector final, porque queda muy complejo, senos, cosenos metidos aquí, y ya todo se me complica. Pero, pues tienen una forma, de, al menos para este, ¿no? De corroborar rápidamente qué es lo que sucede. Aquí sí, acuérdense, ¿no? Q1 es de 1 y Q2 es de 2 para esta última forma. Bueno, y esta también, ¿no? Aquí ya la voy a cambiar. Q es la notación que utilizamos para las coordenadas generalizadas, y en este caso las coordenadas generalizadas pues fue de 1 y de 2. Bien. Tenemos la velocidad aquí, pero a mí sinceramente, bueno, todavía no vamos a eso, pero nomás piensen por lo pronto que no me interesa esta velocidad, me interesa la velocidad aquí y me interesa la velocidad en la parte media de este otro eslabón, porque aquí está el centro de masa. Este es el eslabón, ¿no? Entonces más o menos, si es simétrico, bien definido, pues va a estar a la mitad. Si es homogéneo, entonces va a estar a la mitad el centro de masa. Pero para este, piensen, la velocidad de este punto, como se mueve en este eje, es exactamente la velocidad de este otro punto, ¿no? No hay una rotación inmiscuida que me cambie la velocidad de un punto con respecto a otro.
Entonces estas dos velocidades son iguales y la velocidad de este también es la velocidad del centro de masa acá. Pero ahorita, me falta la energía potencial también. Ah, bueno, para el modelo, ¿no? Todavía eso. Ahí vamos aquí. Y empezamos con el modelo dinámico. Les decía, necesito entonces los jacobianos para el centro de masa. Entonces me olvido ya del efector final, aunque ya lo tengo ahí escrito. Necesito el jacobiano, la velocidad del centro de masa 1 y la velocidad del centro de masa 2, que son los que les mencionaba ahorita. Las velocidades del centro de masa 1 y del centro de masa 2. Por lo que les decía, ¿no? ¿En qué cambia? ¿En qué cambia para los cálculos que hicimos? Que en lugar de tener el efector final aquí, yo lo tenga acá. Para el jacobiano, ¿no? En nada. Va a ser lo mismo. Entonces va a ser exactamente el mismo para este. Y si me olvido de este y pongo uno acá, en lugar de considerar este punto, lo pongo acá, pues es la primera parte, no cambia nada en este caso. Entonces por eso digamos parece ocioso calcular el efector final, pero luego simplifica muchas cosas, pues nos aclara ideas. Entonces para el centro de masa 1 es este, donde quito la segunda parte, y para el centro de masa 2 es exactamente el mismo que el del efector final. Ahí no cambio nada. Donde puedo cambiar es en la distancia asociada con la posición del centro de masa. Pero bueno, ¿qué sucede entonces con la energía cinética? Pues va a ser un medio de Q punto traspuesta por lo que está en D por Q punto. Y lo que está en D pues es M1 por la velocidad del centro de masa 1 traspuesta por JBS1. Y lo mismo acá, ¿no? JBS2 traspuesta por JBS2. Este por este, que son este por su traspuesta, es este, que está aquí, esta matriz simple. La matriz traspuesta por esta matriz, o esta por su traspuesta, pues es esta otra. Y entonces la energía cinética, ya sumando estos dos términos, es esta que está aquí. Y por consiguiente, pues esta es la matriz D. Y ya, ¿no? Tengo la energía cinética. Me falta la energía potencial. Y queda diagonal, ¿no? Si se fijan, porque cada uno va en su propio eje. Las velocidades, pues, uno va en, ¿qué dijimos? Uno va en Z y el otro va en Y. Eso es lo que tenemos nada más. La energía potencial, pues, es una sumatoria de las energías potenciales de los centros de masa. Tengo dos eslabones, pues tengo dos elementos en la energía potencial, ¿no? Esto es de 1 a 2. Entonces tengo la sumatoria de M por el vector de la gravedad, que sería 0, 0, menos G porque estoy en Z, ¿no? Si nos vamos al dibujo, ¿dónde está? Bueno, más atrás. Aquí está. Si la energía potencial viene en esta dirección y viene en esta dirección para el otro centro de masa, pues está en la dirección de Z, ¿no? Pues hay que fijarse bien dónde está, porque ahorita la energía potencial, recuerden, ahorita lo que hicimos fue trasladar las energías, las velocidades, las trasladamos al eje inercial. Lo mismo debo de hacer con la energía potencial. Si yo calculo la energía potencial en este eje, va en una dirección, pero si la calculo con respecto a este, pues es un vector que viene hacia acá. Entonces hay que tener cuidado en qué eje estoy. Normalmente, como quiero yo el modelo dinámico y lo debo de representar en un eje para todo el sistema, ese eje evidentemente es el eje inercial. Entonces las energías potenciales debo de referenciarlas, esta que va aquí y esta que va acá, con este eje.
Entonces por eso aquí estamos. Entonces tengo el vector en 0, 0 menos g, m1 por 0, 0 menos g, por el vector rc1, que es el vector de posición que va en el eje inercial al punto del centro de masa 1 o al centro de masa 2. Y ese pues es 0, 0, d1 para el primero, porque estoy en z nada más, recuerden, pues 0, 0, z, en d1, una distancia de 1, y lo mismo, pero este está en 0, d2, d1, ¿no? Estoy aquí en el origen, tiene d1 y tiene d2 del otro lado. Aquí es el único punto, y lo dejé así porque así está en el libro si lo van a checar, donde yo digo que esta distancia debería estar entre 2, porque yo supongo que el centro de masa está en la mitad del eslabón. Aquí ya no es velocidad, que sería igual, sino la distancia está en la mitad del eslabón, y en esta otra D2 debería de ser a la mitad y D1 completo. Digamos, son las únicas diferencias que yo tendría con ese desarrollo, pero piensen en eso, ¿no? Yo creo que el centro de masa finalmente... ¿Este desarrollo es para centros de masa y no para efector final? No, esto es para ya centro de masas. A ver, ¿dónde estoy? Con los ejes, sí. A lo que les decía, a ver, piensen, yo supongo que el centro de masa está a la mitad de este elemento. Entonces, para hacer, debería de decir, porque aquí está, digamos, la disyuntiva, ¿no? Que D es la variable y que tanto se mueve. El eslabón puede ser más grande que eso. Entonces, el centro de masa no está precisamente en D2, pero podría estar en algún punto intermedio. En el libro consideran que es D2 nada más, pero si yo lo pusiera a la mitad, la coordenada con respecto a este punto sería D1 en la dirección de Z y D2 entre 2 en la dirección de Y. Y para este centro de masa 1, si este es D1, sería D1 entre 2. Yo te digo, por si acaso, ¿no? Se piensan en eso, digamos, hay una discrepancia ahí en el cálculo, consideran directamente esas distancias. Entonces P sería la sumatoria de esto, y la sumatoria pues es esto que está aquí, que sería G por M1 más M2 por Q1. Esta todavía no es la fuerza, ¿no? Es la energía potencial. La matriz de inercias es constante en nuestros cálculos, pues lo que sacamos depende nada más de las masas de M1 y M2. Entonces cualquier derivada pues que tengan de los elementos de D va a ser igual a 0. Para sacar los símbolos de Christoffel necesito las parciales de los elementos de D. Como son constantes, todos son 0, ¿no? Entonces no hay pues símbolos de Christoffel, son 0 siempre. Entonces me olvido de la matriz C, no existe en este caso. No hay fuerzas centrífugas, ni fuerzas centrípetas, ni fuerzas de Coriolis. Entonces es más sencillo, como les decía, ¿no? Las fuerzas asociadas con la energía cinética, la energía potencial, pues serían menos la parcial de P con respecto a Q1 y menos la parcial de P con respecto a Q2. Como no depende de Q2 es 0 y con respecto a Q1 pues es esto que está aquí. Y ya, entonces ya mi modelo pues ya está listo para armarse, ¿no? Esto es 0, yo nada más tengo estos tres términos finales. Las tau, son las fuerzas externas generalizadas, en este caso las fuerzas pues son F1 y F2. Y entonces, aquí ya no metí digamos, está en el plano esta representación, y según mi mapa, el eje inercial, la coordenada X no la consideré. Entonces debería de poner, quizás si quieres, 0, este y este, ¿no? Pero como ya estamos en el plano, ya imaginándonos el plano, pues cuál es el plano que estamos trabajando, pues ya lo puedo poner ya como dos elementos del plano, ¿no? Este ya está en el eje inercial, entonces este es el modelo dinámico de mi manipulador. Y aquí ya pues pareciera pues muy sencillo controlarlo, ¿no? Ya si vamos al laboratorio y lo queremos construir y hacer, pues ya surgen infinidad de problemas, ¿no?
qué tipo de motores tenemos, qué engranes tenemos, si tienen juego los engranes, si no, si son realmente rígidos, si está bien construido, si las tolerancias no son buenas, pues todo esto nos causa problemas de control. Si hay fricción, que no está nada de esto metido aquí en el modelo, ¿no? Entonces ya hacerlo mover y que se mueva bonito, bien hecho, no es tan evidente. Recuerden que aquí el control es de fuerzas, ya no es cinemático. Aquí necesito un motor que yo pueda asociar con las fuerzas o los pares. O sea, un control por corriente, pues, que también el controlador ya es caro, el motor es mucho más caro. Entonces, para hacerlo funcionar bien, pues todavía falta algo, ¿no? En la sección habíamos hecho, bueno, han hecho muchos manipuladores, sobre todo Alejandro, que es el que ha trabajado más en esto. Y varios estudiantes han hecho manipuladores, pues, para tesis de maestría. Yo he trabajado más con el que está, con el cinemático, ¿no? Con el que está acá abajo. Aunque la parte de control, pues, aunque sea un manipulador, no cambia con respecto a un sistema lineal, no lineal que queramos controlar. Entonces, las técnicas de control no lineal que ustedes vieron en su curso son las que podemos aplicar aquí, a excepción, pues, de la representación especial que usan en robótica. Pero es lo mismo, más o menos es lo mismo. Consideremos ahora este otro robot planar, pero pues rotacional. Aquí sí ya va a haber traslaciones y rotaciones. Y pasamos por lo mismo, ¿no? Yo decía, las uniones prismáticas se mueven sobre Z y las uniones rotacionales rotan sobre Z. Entonces no me queda otra, ya para empezar, de poner un eje aquí en el cual Z esté saliendo de aquí. Ya es lo primero, Z sale. Y ya donde tienen Z y donde pongan X y Y ya es cuestión suya. Podrían ponerme el X para arriba y entonces le queda el Y para acá. Y eso lo que hace es que deben de mover este otro para satisfacer las condiciones de Dennavit-Hartenberg, pero lo pueden hacer. Lo más sencillo, por supuesto, es pensar en que en este caso, pues las B son 0, vamos, ahí está. Las alfa I normalmente, bueno, perdón, las tetas, me dice que son las mediciones entre X1 y entre X0. Entonces la forma más sencilla es colocar este eje hacia allá. Otra vez Z, como es rotacional otra vez, Z tiene que salir. Entonces entre X1 y X2 es una forma muy simple de medirlo, poner 12. Lo mismo hago con el último, ¿no? Ya el último en realidad no tiene mucho sentido, pero los importantes son estos dos. Y entonces, bajo esas condiciones, pues resulta también siguiendo que este es la primera dimensión, el A1, y este es el A2. Y ya, no hay Ds. Los alfas son entre zetas, pero los zetas van saliendo siempre, van sobre este plano, en el plano perpendicular a X1, entonces no hay diferencias entre zetas. Los alfas vienen siendo cero también. Entonces, ya teniendo los parámetros, pues seguimos con lo mismo, ¿no? Ya tengo la metodología para hacerlo. Otra vez, estoy trabajando con el efector final primero. Quiero ver el efector final, ya después nada más simplificamos a los centros de masa. Aquí va a haber un centro de masa y aquí va a haber el otro, ¿no? En medio del eslabón. Me gustaría que estuvieran ahí. Todos estos son casos ideales, ¿no? Entonces decimos que todo está bien y está en el medio el centro de masa. El jacobiano, pues, relacionado con el efector final, se obtiene a partir del J de Q, es un J de B y J de W. Son dos variables generalizadas, entonces JB1, JB2, JW1, JW2. Y esto, por las ecuaciones que puse al principio, pues esta es Z0 en producto cruz con O2 menos O0, y este es Z1 en producto cruz de O2 menos O1. Este es en el siguiente eje, pues. Y las rotaciones, pues es Z0, la rotación sobre el eje inercial, y después la rotación sobre el siguiente eje trasladado al eje inercial, que aquí va una R, ¿no?
Entonces, todo este está trasladado todo al eje inercial. Entonces, esta ecuación, pues ya la tengo que utilizar yo. Con esto, utilizando esto, llego a lo que ando buscando. Para eso necesito entonces meter los ejes, los parámetros en las ecuaciones. Bueno, nada más la última relación, perdón, digamos, ¿qué sucede con las velocidades rotacionales? Normalmente voy a rotar en cada eje y después de rotar en los ejes móviles, pues roto en el eje móvil. Si estoy con el eslabón 2, roto en el eslabón 1 y ahí lo mido. Esa rotación en el eje 1 mido la rotación del eslabón 2 y ese con la matriz de transformación la mando al origen y así me voy, ¿no? Si estoy en el eslabón 7, pues lo roto en el 6 y lo traslado al origen todo. Es lo único que tenemos que hacer con esas velocidades. La velocidad angular, que es lo que dice aquí nada más, el iésimo eslabón, que sería la velocidad angular de I en términos de I-1, del eje I-1, está dada por la rotación del iésimo eslabón expresada relativa al marco OI-1. ¿Qué sería el X-1, Y-1, Z-I-1? Este marco I-1 está, en el marco I-1 esta velocidad se expresa localmente de esta manera, ¿no? Es una rotación simple en ese marco. Y recuerden, estamos rotando en Z, que es lo importante aquí para poder seguir con esta metodología. Donde K es el vector 0, 0, 1 otra vez. Entonces, por lo tanto, considerando que en cada uno de los marcos tengo esta relación, lo estoy mandando pues al origen, la rotación local las mando a partir de esta matriz al origen. Entonces, pues las sumas, la velocidad angular del manipulador, pues sería la suma de todos los que tengo, ¿no? Y aquí lo pongo así, considerando que tengo todo n eslabones, o cuántos n eslabones, pero con la salvedad de que ρ es igual a 1 si el eslabón es rotacional y ρ es igual a 0 si es prismático, ¿no? Digamos, no infiere nada el cálculo, nada más hay términos que debo de quitar allí, los que no son rotacionales. En este caso, pues tengo los rotacionales, no hay problema. Digo, no me debo preocupar por esto, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, otra vez, esto estoy repitiendo lo mismo de hace rato, lo que necesitamos realmente es esto ya. Esta es la relación para R, la relación para los orígenes, la matriz A, las relaciones de A con T y la matriz que voy a evaluar en realidad con los parámetros de H, ¿no? Que son estos que están aquí. Y entonces, pues aquí ya viene lo que hace la computadora, ¿no? Aquí ya tengo. Bueno, para que pueda caber aquí, pues consideren que CI es el coseno de θ I, o el C de θ I, del ángulo, pues. Y luego SI es el seno de θ I. C12 es el coseno, o C θ1 más θ2, que sería el coseno de θ1 más θ2. Y S12 es el seno de θ1 más θ2. Los parámetros otra vez son esos que están allí. Y al evaluar, pues tengo estas relaciones que están allí. Ya evaluando, ¿no? Directamente con los parámetros. Tengo que hacer dos veces, ¿no? Recuerden, una para cada eslabón. Entonces, esta es A1 y esta es A2, que la puedo tener directamente al evaluar directo. Aquí toman la matriz R, toman el origen que está aquí. En el segundo toman esto otra vez la matriz R, R21, y el origen del marco 2 con respecto a 1. Entonces este es R21, que está aquí, esto es 3×3, es este que está acá. Y este es este, ¿no? Ya me falta el producto de A1 por A2, que sería este otro, ¿no? Ya multiplicando todo, este sería pues R10 por R21 y la relación de los orígenes que me da aquella matriz que está allá. Y ya parece que no hay más, ¿no? Ya nada más tengo que desarrollarlo. Y por eso aquí es donde mi insistencia es de que pues esto lo hace fácil la computadora, ¿no? Entonces, jacobiano es este. No hay mucho que decir, ¿no? Z0 es este y Z1 es, perdón, Z0
es este, y Z1 es R10 por K o por este, pues. Y sería R10 por 001, pero R10, ¿cuál es? Ay, da lo mismo, pues, pero R10 ya la tenemos acá. R10 es este, ¿no? Vean la forma que tiene. Como estoy multiplicando por un vector 001, pues me da otra vez el 001. Por eso el Z0 y el Z1 son iguales. O0 también ya lo tengo de la 1, O1 de la 2. Y este es el último del efector final, ¿no? La posición. Que sale de aquí, de este otro que está acá. O de este, pues. Y ya está calculado acá. Entonces ya la matriz nos da todo, ¿no? Pues Dynamics sí hizo un buen trabajo. Nos ahorró mucho. Si lo queremos hacer paso a paso, nada más porque no le... En realidad, si no confiamos en si nos podríamos haber equivocado o no, los centros, el origen 2 con respecto a 0 lo puedo calcular manualmente de esta forma. Y entonces aquí, si se fijan, tengo R10 o 1,0, que es este, la matriz de rotación y el otro marco. Y interfieren muchos términos que tenemos atrás, pues. Si esto nos da, haciendo las multiplicaciones, nos da que este término es exactamente el que obtuvimos del producto de las dos matrices, ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Estamos más seguros de que todo está bien. Parece broma, pero se los tengo que poner, porque en el examen siempre se equivocan calculando eso. La verdad que por eso sí me acuerdo ponérselos, porque siempre se equivocan haciendo estas multiplicaciones de producto cruz. Ya sé que todos lo saben hacer, pero se confían, pues. Entonces tengan cuidado. Entonces, como este es el producto que vamos a ocupar varias veces, digamos este es Z0 y Z1, este IJK en las direcciones del IJK, Z0, Z1, ¿qué? Ahí. Z0 y Z1 es este, 001. Si tengo M1, M2, M3, vean, el producto final es M2 menos M2 en la dirección de I, M1 en la dirección de J y 0 en la dirección de K, ¿no? Entonces, tengo Z0 por O2 menos O1, que son elementos pues ya del jacobiano, ya estoy evaluando el jacobiano. Z0 en producto cruz por O2 menos O1 menos O0, que sería O0 está en 0, pues. Este es el O2, este es Z0, este por este, pues entonces tengo que este negativo arriba, este abajo y 0. De lo que vimos ahorita, ¿no? Lo que estaba acá. Ahora Z1 por O2 menos O1, O2, O1 es este se va con este, y nada más me queda este término que está aquí, entonces este me queda negativo acá y este normal acá y 0 acá. Y mi jacobiano es ese. Aquí ya estoy viendo, ¿no? Esta primera parte, lo de arriba, es el translacional, y esto de abajo es el rotacional, que rota en esta dirección. Los dos rotan en Z, ¿no? Por eso tiene sentido que sea 001. De este lado, entonces, lo que tengo, mi ecuación es psi igual a J de Q por Q punto. Y J, psi es las velocidades en X, en Y y en Z, lineales, y translacionales en X, en Y y en Z. Multiplicado por mis dos variables generalizadas, las velocidades, por Q1 punto y Q2. Entonces, pues ya tengo el jacobiano, ¿no? Jacobiano, las velocidades y todo. Ese es desde el efector final. A mí me interesa los centros de masa. Vean, esta es la configuración que tengo ahora. Para hacer, digamos, relación con la escritura inicial que podemos tener, a ver, aquí tengo el primer eje, los ejes son los mismos, no cambia nada, son los mismos de Dirac y Hartenberg. Aquí tengo el otro y aquí tengo el otro. Pero entonces en este punto
digo, de manera ideal, a la mitad del eslabón tengo el centro de masa. Y en este otro eslabón, a la mitad, tengo el centro de masa. Entonces aquí está la fuerza debido a la gravedad, ¿no? Aquí tengo la otra que debido a la gravedad. Supongan que la distancia o la longitud del eslabón es L1, pues L1 entonces es A1, y este otro es L2, de L2 es A2. Y luego Q1, bueno, pues es θ1 y Q2 es θ2, pero la distancia al centro de masa, pues llámenle LC1, a partir de este eje. Y la distancia al centro de masa en este otro eje, pues llámenle LC2. Entonces piensen, yo saqué el jacobiano para el efector final. ¿Qué sucede si en lugar de olvidarme de este punto me vengo a este? Los cálculos son exactamente los mismos cambiando L2 por LC2, porque ahora me interesa este punto. Entonces el cálculo es exactamente igual, cambiando nada más, piensen L2 por LC2 y ya. Y en el otro caso, pues olvídense del eslabón y les queda este. Y en lugar de tener las distancias asociadas con este punto, tienen distancias asociadas con este otro que está aquí. Entonces, las ecuaciones de movimiento se obtienen considerando las energías cinéticas y potenciales del eslabón referenciados a los centros de masa OC1 y OC2. Entonces, las velocidades lineales y angulares pueden expresarse en función de matrices jacobianas apropiadas, JB1 y JBI y JWI. Entonces tengo que que BI es igual a JBI de Q por Q punto y WI es igual a JWI de Q por Q punto. Estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Ya eso ya ustedes lo saben bien. Y entonces mi energía cinética otra vez, en este caso, pues sí es la suma, ¿no? De la lineal, la translacional y la rotacional. Aquí sí tengo que tomar en cuenta las dos. Las matrices JBI, JWI para I igual a C1, C2 se obtienen a partir de sus respectivos jacobianos y son los que decían, ¿no? Para el JC2 pues es evidente, es el mismo, no tengo nada que cambiar aquí, nada más aquí adentro van a quedar expresados las distancias que les decía yo. Bueno, a ver qué es lo que pasó. Estoy considerando el origen del C2, del centro de masa 2, en lugar del marco 2, con respecto al origen, ¿no? Entonces estoy midiendo el centro de masa 2 con respecto al origen. Es la resta, pues, la distancia que hay entre los dos. Aquí tenía el origen de O2, del marco 2. Aquí también tenía el marco 2 con respecto al 1. Entonces tengo el centro de masa 2. En eso cambió nada más. Y si no, la otra forma, si luego no lo entienden, pues es borrar la parte del efector final, ¿no? Y repetir los cálculos para ver que efectivamente quedan nada más así. Es muy simple, pues, en este caso. Z0 y Z1 no cambian. Las rotaciones son iguales, en los mismos sentidos, en los mismos ejes. Y del otro, para el centro de masa 1, pues me olvido del eslabón 2. Tengo 0, 0. Y está referenciado Z0 en producto. Este debe ser mayúsculas, ¿no? Estos que están minúsculas, las estoy utilizando mayúsculas, pero deben ser. Aquí no sé por qué me cambié a minúsculas. Y tengo el OC1 con respecto al origen, el centro de masa 1, pues. Y la rotación, pues no importa, eso es igual, queda exactamente igual. Entonces, con eso, digamos, el cálculo del otro, del efector final, pues nos dice más o menos la metodología para imaginar o reescribir, pues, cómo queda el jacobiano para cada uno de los centros de masa. Y ya lo mismo acá, ¿no? Entonces, JC1 es JB de C1, JW de C1, y de C2, JB de C2 y JW de C2. Cada uno, pues, multiplicado por Q1 y Q2, ¿no? Si me voy primero a los translacionales, pues ya nada más es multiplicar todo, ¿no? Lo que teníamos.
Z0 por OC1 menos O0 y 0. Y Z0 el producto cruz por OC2 menos O0 y Z1 por OC2 menos O1. Y entonces O0 ya sé que es este, ya eso ya lo calculamos, ¿no? O0 es este, OC1 pues es como O1 pero con LC1 en lugar de L1. Entonces aquí tienen LC1 por coseno de Z1 y LC1 por seno de Z1. Ya nada más estoy sustituyendo las variables que intervienen acá. Recuerden, aquí teníamos en el otro cálculo, aquí teníamos A1 y A2. Perdón, A1 teníamos aquí. Pero A1 ya no me interesa. Me interesa LC1, por eso aquí viene LC1. O1, otra vez, O1 sí está en la posición normal, en la que calculamos, L1, C1, aquí había A1, L1, C1, L1, S1, y OC2, que es el otro de interés, OC2 es el centro de masa 2, pues el primer tramo es el mismo, y nada más, en el segundo eslabón tiene la mitad, ¿no? Que es la distancia LC2, entonces va a ser O1, que es la misma posición del marco 1, y la rotación con respecto al origen del marco que estamos poniendo o del punto que estamos poniendo en el centro de masa. Entonces, si se fijan, pues no cambia gran cosa aquí. Entonces, OC1 con respecto de 1, el centro de masa con respecto al marco 1, el marco 1 lo que me queda pues es la distancia esta que está involucrada con respecto a la posición del centro de masa 2 por el coseno y el centro de masa 2 de LC2 por el seno. Si se fijan son iguales, ¿no? Este está medido con respecto al origen y este está medido con respecto al marco 1. Por eso son iguales, ¿no? Los ejes los pusimos de la misma forma. O sea, este y este debe ser igual, pero involucrando ahora las distancias hacia el centro de masa. Y ya sería todo. OC2, si queremos hacer lo mismo, OC2 es esto, ya tenemos los demás. OC2 es L1, C1, que sería el del eje 1, que sería este. La matriz de rotación R10 es esta, y OC2A1 es este que está aquí. Hacemos la multiplicación y pues OC2 es este, y si se fijan, lo único que cambió, y lo repetí nada más para que vean, lo único que cambia es que aquí tengo LC2. En lugar de tener L2 o A2, pues, lo que tengo es LC2. Queda exactamente igual todo, ¿no? Quizás no debía haber cambiado a L, ¿no? Debía haber dejado todo en A, pero nada más para que Se viera la diferencia. ya la notación estándar que se utiliza en términos de las dimensiones. Entonces, bajo estas condiciones, pues ya otra vez calculo todo. Z0 es el mismo, Z1 ya lo había calculado también, es el mismo vector. Ya Z0 en producto cruz de OC2 menos O0 es este vector por esto que está aquí, este es OC2 y me da aquel resultado. Z0 en producto cruz de OC1 menos O0, O0 es 0, entonces este es este, OC1. El producto cruz, nomás lo manda negativo acá y este positivo acá y 0. Y Z1, OC2, O1, otra vez este Z1, este es este que acabamos de calcular y el resultado es ese. Y ya tenemos todo, ¿no? Profesor, estos cálculos están casados con esta metodología de Denavin-Hartenberg del libro que dice, ¿no? Es exactamente el mismo de ustedes. No es el mismo. Nada más les digo que hay una forma. A ver, olvídense de la metodología de Denavin-Hartenberg. Usen la suya. Debe de ser esto. Lo único que está haciendo ahí es otra forma de cómo calcular la Sí. propagación de las velocidades. Entonces se Digamos que tomarían las zetas igual, todo igual. todo es igual. Pero si es la misma que en el. Sí. Nada más es una notación distinta, pero es la misma Sí, metodología. es la misma. Creo que nomás varía en el hecho de que este tipo de articulaciones, donde viene rotacional y traslacional, tienen un paso intermedio. Ujú. En eso varía, pero el resultado es exactamente igual. Las consideraciones de Denavin-Hartenberg que ustedes vieron con Alejandro les lleva a la misma representación que yo les puse aquí. No cambia, tienen que trasladarse en Z y rotar en Z.
Siempre lo tienen que hacer. Revísenlo. Tomamos nosotros X y Z. Ah, bueno, depende cómo sea la explicación, pues, está bien. Normalmente debe de darles el mismo resultado con respecto a los ejes. Si varían, les decía, puede ser porque la representación no es única. Pueden haber algunas variaciones que ustedes decidan hacer y que en un manipulador simple, pues, donde alguna rotación extra tengan en uno o en otro. Finalmente, si se fijan, cuando llegué al final, en las ecuaciones planares, que ya me olvidé cuál era X y cuál era Z, son exactamente iguales. A eso, digamos, eso tiene que llegar. No les puede dar un modelo diferente, porque lo único que están utilizando es Euler y Lagrange. Debe de ser exactamente igual el modelo final. Y entonces, pues no sé, digamos, los pasos, digamos que la única diferencia es que los pasos que yo uso para ver cómo pongo los ejes de Dena-Witt-Kartenberg no corresponden exactamente a los pasos que les da el Craig. Pero el resultado final es el mismo. La propagación de velocidades. Sí, es exactamente igual. Así que no se preocupen. Como ya lo saben, ustedes como lo saben usar, hacerlo así. Por supuesto que se puede explicar en cualquiera de los métodos. Es que, por ejemplo, en el Craig para la propagación de velocidades dice que puede usar cualquier eje, nada más que necesitas hacer la compensación con la matriz de rotación. Ah, pues sí, tiene que sí. Pero, y es lo que digo, que hay un paso intermedio, pues, que sí lo tienen que rotar para que todo quede en el mismo. Acá en este, digamos que con la configuración que di de las distancias y de los ángulos, en cada paso ya todo está estructurado. ¿Cuál es más sencillo? No lo sé. Ya depende cómo se acostumbra uno, pues, porque el resultado es igual. El resultado es igual finalmente. Entonces, por eso, en eso no se preocupen. Preocúpense de que lo sepan utilizar bien, en el método que ustedes quieran, ¿no? Yo les decía, si quieren ver otra explicación de cómo obtener los parámetros de Dena-Witt-Kartenberg, vean en este otro libro. Si no quieren y que ya están a gusto con lo que saben, perfecto, no hay ningún problema. Ese les va a servir y les va a dar el mismo resultado. A ver, ¿qué decía? Bueno, calculamos esto y pues ya nada más tenemos que unir todo, ¿no? JBS1 es este, JBS2 es este, la energía cinética, entonces, pues es nada más unir los dos. Aquí ya no está la multiplicación de JBS1 traspuesta por JBS1, hay que hacerla, ¿no? Y me da, aquí está, es este el resultado, donde el seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 y les da esto, más bonito. JBS2 traspuesta por JBS2 es este por su traspuesta, les da este otro que está acá. Y con eso ya puedo armar la energía cinética. Me falta la rotacional, pero la rotacional era más sencilla, ¿no? Los vectores pues involucrados. La rotacional tiene esta forma. JW1 es Z0Z. Solo es el vector en el que gira, ¿no? ¿Perdón? Solo es el vector en el que gira. Sí, sí. En esa dirección nada más. Y estamos girando sobre... ¿qué? Ahí. Z. Sobre Z, ¿no? Sí, sobre Z. Damos sobre Z, JW1, JW2. ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí están. A ver cómo está. Ah, sí, me faltan las R, ¿no? Porque las R van involucradas. Las R10 es esta y R20 es esta. Necesito R10 porque el primer efecto lo traslado al origen y el segundo también lo traslado al origen, por eso es R20. Pero es como dice aquella ecuación, ¿no? Y ya nada más me falta multiplicar todo para la parte rotacional. Por supuesto que debo de asumir, no debo, ¿no? Pero me conviene, porque es más sencillo, considerando elementos simétricos, eslabones, pues los tensores de inercia resultan en matrices diagonales, como habíamos dicho, ¿no? Estos son diferentes de 0 y todo lo demás es igual a 0, entonces si 1 y 2 podrían tener esa forma, pero si no son simétricos, pues entonces tienen otra configuración. Nos vamos al más sencillo, ¿no? Que es el estándar que utilizan todos los libros. Se asume pues que todos los eslabones están bien determinados y son simétricos. Y entonces,
Recuerden lo que dijimos, sobre los ejes móviles, los tensores de inercia son constantes, este y este, pero luego hay que rotarlos o hay que trasladarlos al origen, ¿no? Y por eso tengo que R1 y 1 por RI traspuesta sería esto, y R2 por I2 por R2 traspuesta es esto que está acá. Y ya son muy diferentes aquellos, ¿no? Pero estos ya están referenciados al origen, que es lo que a mí me interesa, estos dos. Entonces, ya la multiplicación final de J1 traspuesta por R1 y 1, R1 traspuesta por J1, es esto que está aquí. Sencillito, ¿no? Realmente no queda complejo. ¿Todo por qué? Pues porque los J no son tan complejos, ¿no? 0, 0, 1. Y lo mismo acá, ¿no? El producto de este por el eslabón 2 es este que está allá. Y entonces la energía cinética, la parte rotacional de la energía cinética es esta otra ecuación. De donde entonces la energía cinética, pues debo de sumar la parte translacional y la rotacional, que sería este más este. Y eso me da lo que está arriba, ¿no? La energía, o más bien, la matriz de inercias es aquella que está mero arriba. Ya no está tan simple como en el caso del manipulador planar prismático, ¿no? Hay más efectos a considerar. Bueno, pues hasta aquí dejamos, ¿no? Lo terminamos la próxima. El viernes los veo entonces a las 9. Sí. ¿Ves?